favor. Vale. Gracias, Gildis. ¿Así está mejor? No, ahí estamos viendo la pantalla de tu chat. ¿Y ahora? Pero Ahora sí. Ahora sí. Ok, bien. Pues esta presentación es sobre San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, padre de la iglesia. Ok. Esto que están ustedes viendo acá es el mapa del mar Mediterráneo en tiempos de Jesús. Aquí le puse un círculo a Antioquía. Antioquía no está en el mar, está en la tierra, pero hay un puerto aquí que se llama Seleucia y de ahí es de donde se embarcaron y se vinieron por toda esta parte de aquí, miren, taca, 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 llegaron a Éfeso, que como ustedes saben está en Turquía, y de ahí siguieron en barquito hasta Filipos, y de ahí les tocó venirse a pie y luego a Roma. Tengo otro mapa despuesito con donde hay más detalle. Muy bien, entonces, ¿quién fue San Ignacio de Antioquía? San Ignacio fue uno de los padres apostólicos más importantes de la iglesia primitiva. Nació aproximadamente en el año 35 en Siria. Dice toda la gente, toda la documentación dice que nació en Siria. Murió en Roma en el año 107. Su festividad litúrgica es el 17 de octubre, acaba de pasar. Su título es obispo y mártir. Como bien lo dijo el padre Galo, él fue discípulo de los apóstoles San Pedro y San Pablo, por lo que se considera parte de la segunda generación cristiana, pues recibió la enseñanza directamente de los apóstoles. Los apóstoles constituyen la primera generación y afortunados como San Ignacio, que fueron discípulos de ellos, es la segunda generación. En aquel tiempo, como obispo de Antioquía, este era uno de los primeros centros del cristianismo y uno de los más importantes. Él guió una de las comunidades más importantes de la época. Fue en Antioquía en donde por primera vez se nos llamó cristianos a los seguidores de Jesús. Discúlpenme un segundo, voy a cerrar aquí la puerta porque el viento me está molestando. También, gracias, disculpen. También San Ignacio fue el primero en llamar a nuestra iglesia católica. A él también se le conocía con el sobrenombre de Teóforos, el portador de Dios. El nombre Ignacio viene de la palabra ignis, que significa fuego. El corazón de San Ignacio era un fuego ardiente de amor por Cristo. Él decía que Cristo está en el pecho de todos nosotros los cristianos. Aquí tengo esta infografía de la vida de San Ignacio. Esto lo vamos a ver en detalle. Como lo mencioné, nació en el año 35, probablemente en Siria. Fue obispo de Antioquía, una importante comunidad cristiana, él la guiaba. Escribió 7 cartas a comunidades cristianas. Él fue arrestado por confesar su fe y fue devorado por las fieras en Roma. Fue una de las máximas atracciones el día en que murió, que fue el 20 de diciembre. Pues bien, durante el reinado del emperador Trajano, y ahí están las fechas en las que él fue emperador, San Ignacio fue arrestado por confesar su fe y fue condenado a morir devorado por las fieras en Roma.
Durante el viaje hacia su martirio escribió 7 cartas dirigidas a varias comunidades cristianas: Esmirna, Éfeso, Magnesia, Tróade, Filadelfia, Roma y a su amigo Policarpo. Estas cartas son una joya de la teología cristiana primitiva. Vamos a ver un poquito en detalle esto, pero no mucho porque son muy extensas todas las cosas que hay que decir. Sus escritos demuestran que la doctrina de la Iglesia viene de Jesucristo por medio de los apóstoles. Y esta doctrina incluye la Eucaristía, la jerarquía y obediencia a los obispos, la presidencia de la Iglesia de Roma. Dicho de otro modo, la máxima autoridad de la Iglesia católica es el Papa, el sucesor de San Pedro y líder de la Iglesia. También esta doctrina incluyó la virginidad de María, el don de la virginidad y el privilegio que es morir mártir en Cristo. Aquí está el otro mapita, miren. Aquí está Antioquía, aquí está Seleucia, y aquí ellos se vinieron, ¿verdad? Aquí está Éfeso, está Esmirna, aquí está Tróade, que aquí le llaman Troas, aquí está Filipos, aquí dice Neápolis, pero este se llama Nápoles de Macedonia, creo que se le conoce. Y entonces, como se dan cuenta ustedes, de aquí en adelante ellos se fueron, recorrieron el camino a pie, ¿verdad? Ese fue el itinerario de San Ignacio hacia su martirio. Bien, pues aquí tenemos esta línea de tiempo muy bonita, muy gráfica, con un brevísimo resumen. Primero fue arrestado en Roma a inicios del año 107. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el gran delito que hizo? Fue confesar su fe en Cristo durante el gobierno del emperador Trajano. Lo que pasa es que los emperadores, ellos decían que eran dioses, y entonces había que rendirles culto. Y esto pues tenía un conflicto ahí con los cristianos, y San Ignacio no fue la excepción. Entonces, como él no quiso rendirle culto, pues fue condenado a morir por las fieras en Roma. Fue encadenado y custodiado por 10 soldados romanos, a los que él llamó mis fieras. Entonces, en el barco iba custodiado por los soldados, y además tenía a 2 de sus compañeros que iban con él, ¿verdad? Allí empieza su travesía desde el puerto de Seleucia, que está a 25 kilómetros de Antioquía. Ya solo esa distancia, ustedes, para hacerla encadenado y en un día es grande, pues. Yo me imagino que, bueno, no sé cómo será la orografía ahí, pero me imagino que si es así montañoso, ha de ser horrible. Luego se fue costeando el Asia Menor, con él iban Filón y Agátopo. Durante esta etapa tuvo contacto con comunidades cristianas que lo visitaban y lo animaban a seguir adelante. Su primera parada fue en Esmirna, que ahora se llama Izmir, pero dense cuenta aquí, Esmirna e Izmir, es muy, muy parecido. Están en Turquía. Fue recibido por San Policarpo, que era obispo y discípulo de San Juan, y ahí él escribió estas 4 cartas que se mencionan ahí: a los efesios, a los magnesios, a los australianos, a los romanos. Y en esta carta a los romanos, él les pide que no impidan su martirio, porque la gente se quería sublevar para que él no lo llevaran a Roma a morir. Pero él ya había aceptado que él iba a morir por Jesús. Su segunda parada fue en Tróade. Antes de embarcar hacia Grecia, él escribió otras 3 cartas: a los filadelfios, a los herminiotas de Esmirna, por supuesto,
y a San Policarpo, que era su amigo y hermano de la fe. Acuérdense que Policarpo también era obispo. Estas cartas resumen su espiritualidad centrada en Cristo, en la Eucaristía y en la unidad eclesial. Bueno, sigamos con su travesía. Él navegó por el mar Egeo y Grecia, pasaron por tierra por Neápolis, que es este lugarcito que les digo que ahora se conoce como Nápoles de Macedonia, Filipos y Dirraquio, siguiendo la vía Egnatia. La vía Egnatia era una ruta romana de comercio que cruzaba la Grecia y Macedonia, era muy montañosa. Y luego continuaron por mar desde Epidamno, en Albania, hacia Italia. Finalmente, llegan a Roma a encarar su martirio. Según las actas, al aproximarse el santo a Roma, los fieles salieron a recibirlo y se regocijaban al verlo, pero lamentaban el tener que perderlo tan pronto. Querían liberarlo, pero él les rogó que no le impidieran llegar al Señor. Arrodillándose con sus hermanos, rogó por la iglesia, el fin de la persecución y la concordia entre los fieles. El 20 de diciembre llegó a Roma. Ese era el último día de los Juegos Públicos. Fue conducido ante el prefecto de la ciudad, a quien se le entregó la carta de Trajano. Después de los trámites, se le llevó apresuradamente al anfiteatro Flaviano. Ahí le soltaron a 2 leones que lo devoraron inmediatamente, dejando únicamente los huesos grandes. Así fue escuchada su oración. Esto sucedió en el año 9 del emperador Trajano. Esta es su oración. Dejadme que sea entregado a las fieras, puesto que por ellas puedo llegar a Dios. Yo soy el trigo de Dios y soy molino por las dentelladas de las fieras, para que pueda ser hallado pan puro. Antes, atraer a las fieras para que puedan ser mi sepulcro y que no deje parte alguna de mi cuerpo detrás, y así, cuando pase a dormir, no seré una carga para nadie. Entonces seré un verdadero discípulo de Jesucristo. Esto está en las epístolas de San Ignacio a los romanos. Esto lo saqué de un lugarcito que cuando yo entré a este sitio, que es como que el sitio oficial después del Vatican.va, en este sitio había un enlace que me guió a este que se llama Corazones, y ahí es donde encontré estas partecitas de aquí. Yo fui, poquito a poco fui reuniendo las distintas cosas que encontré, para consolidándolas hasta llegar a sacar esta presentación. Finalmente, sus restos fueron llevados a Antioquía. Al principio estuvo en un cementerio fuera de la puerta de Dafnis. Esto lo escribió San Jerónimo en el año 392. San Juan, que murió después que él, resaltó: el suelo de Roma ha sido empapado con la sangre de la víctima, pero Antioquía atesora para siempre sus reliquias, porque ahí fue enterrado y la gente llegaba, así como nosotros vamos a Esquipulas, y llegaba la gente. Su martirio. El martirio era para San Ignacio el camino más alto de amor y entrega a Dios. Y aquí está la oración, ¿verdad? Que ya se las leí. Pero esto está en la carta de los Romanos, capítulo 4. Pero no de la Biblia, sino que de su carta, la carta de San Ignacio a los Romanos. Esto es algo difícil de comprender en esta época, de este lado del mundo, pues el lado occidental. Sin embargo, cristianos que viven en el Oriente Medio y África lo están viviendo en carne propia. Están siendo asesinados por creer en Jesús, como San Ignacio. Esta es una gran tragedia, pero nadie le da publicidad a esto.
Nadie dice, ay, pobrecitos, hay que rezar por ellos o hay que hacer algo para que no suceda. No, la prensa no se ocupa de esto. Se ocupa más de otras cosas que prefiero no mencionar. Las 7 cartas de San Ignacio, estas son unas verdaderas joyas. En ellas se expresan la fidelidad a Cristo y a la Iglesia. Esto lo que les voy a decir es muy importante. Enseña San Ignacio que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo humano y divino, rechazando las herejías que negaban su humanidad. Él escribió Hijo de María e Hijo de Dios. Primero pasible, después impasible. Jesucristo nuestro Señor. Está en el capítulo octavo de su carta a los Efesios. Él, en una de sus cartas resalta la importancia de la Eucaristía. Él la llama medicina de inmortalidad y afirma la presencia real de Cristo en ella, fuente de vida eterna. Él fue el primero en llamarla así. Llama a Jesús pan de Dios. Y miren esto, la presencia real de Cristo. Esto lo estudiamos nosotros aquí con el Padre Galo. Imagínense desde hace cuánto tiempo. Estamos hablando de antes del año, del año 107 de nuestra era, ¿verdad? Hace casi los 2000 años. En fin, también habla en sus cartas sobre la unidad eclesial bajo el obispo. Fue uno de los primeros en enseñar la estructura jerárquica de la iglesia. En aquel tiempo, obispos, presbíteros y diáconos, en comunión fraterna. El martirio, que él lo definía como el camino de amor total a Cristo. La caridad, base de la vida cristiana y de la paz. En la carta a los Efesios, que fue escrita en Esmirna, él resalta lo siguiente: elogia a la comunidad de Éfeso por su unidad, su fe y su amor. Les anima a mantenerse unidos al obispo y a vivir en la caridad cristiana. Defiende la encarnación real de Cristo contra los docetistas. Los docetistas eran un grupo de personas que negaban que Jesús tuviera un cuerpo verdadero. Ellos eran seguidores de una herejía en los primeros siglos del cristianismo que creían que Jesucristo no tenía cuerpo, no cuerpo físico real, sino que su figura era una apariencia o ilusión divina o como un fantasma. Pero San Ignacio en su carta lo menciona muy claro, ¿no? Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y a través de la encarnación, Él nació de una virgen. Nació y fue un ser humano como nosotros, pero tenía tenía la parte humana y la parte divina. El tema central de esta carta es la unidad y el amor en Cristo. Y la frase clave es esta, dice: conviene que os unáis al obispo como la iglesia a Jesucristo. En la carta a los magnesios, que también fue escrita desde Esmirna, él se dirigió especialmente a los jóvenes. Les exhorta a obedecer al obispo joven y a los presbíteros, subrayando la importancia del orden y la armonía en la comunidad. También insiste en vivir según el Evangelio y no según la antigua ley. La antigua ley se refiere al Antiguo Testamento, ¿verdad? Su fase central está en la obediencia
y vida según la nueva ley de Cristo. Y su frase clave es: no viváis ya para vosotros mismos, sino para Jesucristo. En la carta a los australianos, también desde Esmirna, advierte contra las herejías que negaban la humanidad de Cristo. Insta a la comunidad a mantener la fe verdadera y a respetar la jerarquía eclesial. Su tema central es la fidelidad a la doctrina apostólica y unidad con el obispo. Su frase clave es: huir de las plantas malas que no son cultivadas por Jesucristo, porque no son del Padre. Tal vez algo así como procura pasar por la puerta estrecha, se me ocurre. En la carta de los romanos, también desde Esmirna, es una carta profundamente personal y espiritual. San Ignacio ruega a los cristianos de Roma que no intercedan para salvarlo del martirio porque desea morir por Cristo. Expresa su ardiente deseo de ser trigo de Dios. Por supuesto que el tema central es el martirio, comunión plena con Cristo. Y su frase clave, la que es parte de su oración, que la pueden leer aquí. Luego, otra de las cartas es la carta a los Filadelfios, pero esta ya la escribió en Tróade. En esta carta se exhorta a la comunidad a mantener la unidad y la caridad. Advierte contra divisiones internas y falsos maestros. ¿Qué les parece? Defiende que solo hay una Eucaristía y un solo altar, símbolo de la unidad bajo un mismo obispo. Su tema central es la unidad y fidelidad a la Eucaristía. Y él dice: esforzaos en gozar de una sola Eucaristía, pues una es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pasemos. Aquí está este resumencito de las 7 cartas para que cuando tengan la presentación, si lo quieren ver así rapidito, aquí la pueden ver. ¿Cuál fue el legado de San Ignacio? Bueno, muchas cosas, pero entre estas destacan la unidad de Jesucristo, tratada por primera vez en el Concilio de Nicea en el año 325. Esto abordó la divinidad de Cristo y estableció su relación con Dios Padre, la humanidad de Cristo. Más tarde, en el Concilio de Calcedonia, más de 100 años después, se desarrolló esta doctrina al definir plenamente la naturaleza de Cristo en 2 naturalezas completas, divina y humana, unidas sin confusión, sin cambio, sin separación ni división en una sola persona. Y ahí está la frase clave: Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto aborda directamente la humanidad de Cristo, afirmando que es completamente humano y completamente divino al mismo tiempo en una sola persona. San Ignacio es considerado padre de la teología eclesial por su visión de la Iglesia unida y sacramental, ejemplo de fe y valentía al aceptar el martirio con alegría, testigo temprano de la fe cristiana, puente entre los apóstoles y los primeros teólogos. Sus enseñanzas, sus escritos demuestran la catolicidad de la doctrina desde tiempos apostólicos. Sus cartas constituyen un testimonio de su amor apasionado por Cristo, su profundidad y claridad de pensamiento teológico y profunda humildad. San Ignacio manifiesta absoluta certeza de que su inminente martirio por Cristo es un privilegio
por lo que no quiere que nadie lo obstruya. Otra de sus enseñanzas, muy importante, que después se convirtió en dogma, el parto virginal de María. Fue el primer escritor fuera del Nuevo Testamento en escribir sobre esta verdad. Dése cuenta, en el año 107, Jesucristo, humano y divino, como ya se mencionó, ¿verdad? Esta es de la carta a los Efesios, capítulo 8, el 7. Su doctrina es una defensa contra dos tendencias de la época. Por un lado, algunos de los judaizantes negaban la encarnación y creían en un Jesús, pero solo humano. Y por otro lado, los docetistas que negaban la humanidad de Cristo, así como ya les mencioné, que era una ilusión óptica, ¿verdad? Un fantasma que aparecía allí. La Eucaristía, muy, muy importante. San Ignacio es primero en usar esta palabra para referirse al Santísimo Sacramento. Está en el capítulo 8 de su carta a los pobladores de Esmirna, los herminiotas. San Ignacio utiliza la terminología joánica para enseñar sobre la Eucaristía, a la que llama la carne de Cristo, el don de Dios, medicina de inmortalidad. Jesús llama también a Jesús pan de Dios, que ha de ser comido en el altar dentro de una única iglesia. Dense cuenta de qué profundidad la que tenía este santo. Él también escribió: no encuentro placer en la comida de corrupción ni en los deleites de la presente vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, de la semilla de David. Su sangre quiero por bebida, que es amor incorruptible. Reuníos en una sola fe y en Jesucristo, rompiendo un solo pan, que es medicina de inmortalidad. El remedio para no morir, sino para vivir por siempre en Jesucristo. Si se dan cuenta, esto va muy de acuerdo con las enseñanzas de Jesús cuando él habla de que su cuerpo es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Pero además, para poder llegar al paraíso, hay que recibir el cuerpo de Cristo, hay que comer su cuerpo, es lo que dice la Biblia. San Ignacio denuncia a los herejes que no confiesan que la Eucaristía es la carne de Jesucristo nuestro Salvador. Carne que sufrió por nuestros pecados y que en su amorosa bondad el Padre resucitó. Ya vamos a terminar y aquí se va a terminar el aburrimiento. También dijo: el domingo es el día del Señor. Los que vivían según el orden de cosas antiguo, o sea, del sábado, han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino que el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. Está en la carta de los Magnesios, capítulo 9, versículo 1. La Iglesia es una institución divina cuyo fin es la salvación de las almas. Quienes se separan de ella, se separan de Dios. Oigan eso. Debe permanecer en unidad. La unidad es expresión del amor, es santa, es católica, o sea, universal. Fue San Ignacio quien por primera vez se refirió a la Iglesia como Iglesia católica o universal, incluyendo en ella a todos los que son fieles a la verdad. Por doquier aparezca el obispo, allí está el pueblo, dice. Lo mismo que donde quiera que Jesucristo está, también está la Iglesia católica. Los tres niveles del sacramento del orden, que ya los mencioné: el episcopado siendo superior, el presbiterio, los sacerdotes, y por último, el diaconado.
obispo, sacerdote y diácono. La primacía del obispo de Roma, el mismo San Ignacio, alrededor del año 107, llamó a la Iglesia Católica y nos enseña que tiene obispos con autoridad. ¿Está? Nos enseña también que la Iglesia tiene quien la presida, la que reside en el territorio de los romanos, la que preside en la unión del amor. Su firme enseñanza sobre la obediencia a los obispos es aún más admirable cuando él mismo, siendo obispo, fue siempre muy humilde. Matrimonio sacramental. San Ignacio enseña que el matrimonio en la iglesia, los varones y las mujeres que desean casarse, deben realizar su enlace conforme a las disposiciones del obispo. En la carta, su carta a los Filipenses, capítulo 5, versículo 2. Virginidad, virtud sobrenatural. La virginidad se considera una virtud sobrenatural porque está asociada a la pureza, al sacrificio y a la entrega total a Dios. Simboliza la pureza y el sacrificio. La virginidad se considera una virtud sobrenatural, por lo que ya mencionamos. Desde ese tiempo, considerada una virtud natural, sobrenatural, una gracia que da Jesucristo. Obediencia y comunión eclesial. La obediencia al obispo no era cuestión de poder, sino fidelidad a Cristo. Todos sean al obispo como Jesucristo al Padre y a los presbíteros como a los apóstoles. El martirio, que ya se mencionó, el camino más alto de amor y entrega a Dios. El amor como vínculo perfecto. El amor cristiano, ágape, debía ser la base de toda comunidad. No hay nada mejor. Fidelidad a la verdadera doctrina. Y él dijo, guardaos de las bestias, refiriéndose a los que no reconocen a Jesucristo ni a Dios Padre. Muy bien, ya para terminar, ¿en dónde encontrar las enseñanzas de San Ignacio? Los textos de San Ignacio de Antioquía se usan en la misa católica, principalmente en las lecturas de la liturgia de la palabra, ya sea en las lecturas bíblicas, que a menudo hacen referencia a sus enseñanzas, como la idea de la iglesia como cuerpo de Cristo y la importancia de la unidad con el obispo, o en los textos de la liturgia eucarística que mencionan la Eucaristía. Las enseñanzas de San Ignacio se citan con frecuencia para ilustrar la doctrina de la iglesia primitiva y la naturaleza de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En la liturgia de la palabra, las enseñanzas de San Ignacio se citan a menudo en las lecturas bíblicas, como el Evangelio de San Juan, que a menudo hacen referencia a estas ideas sobre la Eucaristía. En la liturgia eucarística, como ya se mencionó, se puede encontrar en sus enseñanzas el cuerpo de Cristo, que él llamaba la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo, el pan de Dios, que sufre por nuestros pecados, o la unidad de la iglesia como reflejo de la unidad de Cristo con el Padre. También la frase, donde está Jesucristo, ahí está la iglesia, también citada en la liturgia de la palabra. En el credo de Nicea, múltiples veces, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y continúa, creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. También en textos que citan, las enseñanzas de San Ignacio como himnos, oraciones, para ilustrar sus ideas sobre la Eucaristía, o el papel de la iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Pues bien, llegamos al final, y para el final les dejo aquí la oración de San Ignacio. Dice,
Dios Todopoderoso y Eterno. Esta es una oración que hicieron a San Ignacio de Antioquía. Dice, Dios Todopoderoso y Eterno, tú has querido que el testimonio de tus mártires glorificara a toda la iglesia, cuerpo de Cristo. Concédenos que, así como el martirio que ahora conmemoramos, fue para San Ignacio de Antioquía causa de gloria eterna, nos merezca también a nosotros tu protección constante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hasta aquí llego yo. Tenemos suficiente tiempo para preguntitas y las que yo no pueda responder, ahí tenemos al Padre Galo que nos puede hacer el gran favor. Uy, de veras que los dormí a todos, qué aburrida estuvo la No, conferencia. no, No, ¿cómo va a ser? estuvo excelente y vemos por qué escogiste a San Ignacio. Verdaderamente a mí me impactó mucho. Solo quisiera resaltar algo que me parece interesante. Él alerta sobre que no nos dejemos vencer por las cosas que están sucediendo y los falsos dioses. Por ejemplo, me impactó mucho toda esta festividad que ahora está hasta en México, Distrito Federal, de una, yo no sé cómo llamarle, a las calaveras, la fecha esa. Halloween. Sí, y eso, no es Halloween. No sé si vieron cómo está en México. En todos los, Catrinas. sí, fíjate que Es la Santa Muerte. lo que quiere quitar es la religiosidad, la espiritualidad, el nombre de Cristo. Entonces, a mí me impacta mucho porque es una cosa que está muy generalizada, cada vez peor. Y yo creo Ahorita que sí la están viendo sí, yo no tengo buena y internet, oyendo. estoy viendo por el celular, no sé si me oyen, Sí, sí. Sí, pero creo que esto es algo muy importante. Tenemos que estar alertas y, bueno, en San Martín de Porres se reza siempre cada misa a San Miguel Arcángel, porque creo que el demonio está muy, muy activo y muy disfrazado y estemos sobre esto. Y enhorabuena porque la presentación fue buenísima. Muchas gracias. La hice, primero lo escogí porque yo estudié y presenté sobre los concilios y entonces me gustó mucho. Y luego porque conforme fui leyendo más, me gustó mucho más porque sus escritos, sus enseñanzas tienen muchísima vigencia hoy en día. Claro, claro. Es increíble. Y no nos dormimos nada. Buenísima, oh, es buenísima. increíble. Otra cosa, querer ser comida por los leones, es que eso es impactante. Bueno, mira tú, ahora no te comen los leones, pero sí te decapitan. Mira, por ejemplo, lo que han estado publicando en redes de lo que ha estado pasando Bueno, en estos países felicidades. africanos. Perdón si no se me estaba apagado mi micrófono. Gracias por toda la exposición. Ha sido un recorrido precioso en este primer ciclo que sigue la muerte de Cristo, porque Ignacio nos conecta directamente con la generación que había conocido a los apóstoles y por lo tanto nos pone en el momento crucial que la iglesia empieza a creer, a vivir, pero con una vida propia, ya superando a la primera generación. Eso es muy importante y la carta de él es muy reveladora porque nos da los elementos esenciales de la fe, tanto Cristo, la naturaleza humana de él, la Eucaristía están en esa carta de Ignacio. Y luego el deseo de estar con Cristo a través del martirio, otro modelo que luego la iglesia la seguirá a través de los siglos. Pero esos son los grandes hombres que después de haber
superado el primer siglo, cuando los que habían conocido a Jesucristo, ya en la primera generación que sigue, es decir, del año 100 al año 200, se ven los grandes mártires de la fe y los que han profesado la misma doctrina que nosotros tenemos hoy, tanto sobre la divinidad de Jesús como también la presencia en la Eucaristía. Gracias, padre. Muchas gracias, padre. Pini, yo vi que tenías prendida tu mano. No solo era aplauso, pero te quería recordar que todavía estás grabando. Muy bien. Gracias. Sí, bienvenida. ¿Hay alguien más que quiere comentar acerca de esta hermosa presentación que Freddy nos Sí, Sheni. Yo quiero agradecerle a Freddy que nos haya presentado con tanto detalle a San Ignacio de Antioquía y ver la vida de un mártir que amaba a Jesús, estaba enamorado de Jesús. Impresionante esa lealtad y ese deseo de seguir a Jesús. Y lo que me encantó, Freddy, que no me aburrí nunca, no sé por qué decís, el pan de Dios. Qué cosa más linda, preciosísimo. Te lo agradezco. Gracias. Ahora sí tenemos a Oscar y Paulina. Tengo una reverberación de fondo, no sé qué será. Ok, gracias. Yo solo tengo una curiosidad. En esa época tan pronta y la primera generación después del propio Cristo, ¿cómo o cuándo fue posible declarar a San Ignacio santo? ¿Quién lo declaró? Y la segunda pregunta es, ¿a partir de cuándo se empezó a nombrar papa a uno de los obispos? Gracias, eso es todo. Gracias. Oscar está muy bien, porque realmente es impresionante. Sobre todo lo que estaba entre comillas, es decir, las mismas palabras que están en la carta, porque son las palabras más auténticas, más cerca del tiempo de Cristo. Es impresionante cómo él pueda tener esta seguridad de Cristo, lo espera, que él se va a sacrificar por él, y luego la realidad de la presencia de Cristo en la iglesia. Todo eso es un testimonio de primera mano, de cuando había muerto la primera generación, los que habían conocido los apóstoles y los que ya vienen después, pero conservan la misma fe y la misma que tenemos nosotros. Cuando uno lee una parte entera de la carta, da la impresión de algo muy inmediato, muy parecido a lo que tenemos nosotros. A pesar de tantos siglos que han pasado, hablamos con el mismo lenguaje de Jesucristo, de la unidad de Cristo en la iglesia y de la presencia real y la fuerza que nos tiene, el ideal también que él tenía, porque todo su esfuerzo era que no le impidieran en Roma a sacrificarse a través de la muerte del martirio. Todo eso se explica con una claridad absoluta de que él está convencido que Cristo lo va a recibir, se va a transformar en Cristo. Sí. Oscar, te quiero contar que San Ignacio de Antioquía no fue canonizado formalmente, sino que su culto es inmemorial y se le ha considerado un santo desde los tiempos más tempranos, ¿verdad? Es venerado por la Iglesia Católica y la Ortodoxa y otras denominaciones cristianas. O sea, a él no pasó por la
parte esta de que tenía que ser el primero, lo pasó a beato y después a santo, no. Para ellos bastaron sus enseñanzas y el hecho que él aceptó el martirio con dignidad. Él quería morir para estar unido con Cristo, para sentirse verdaderamente un apóstol de Cristo. Y ahora, tu segunda pregunta. ¿Cuándo se les empezó a llamar papa? Bueno, a San Pedro no le decían papa. El siguiente papa fue San Lino, y a él tampoco le llamaban papa. Fue en el año 300 cuando se les empezó a llamar papa, pero fue así gradualmente, ¿verdad? No fue que de repente, mañana se les dice papa, no. Poquito a poco se les empezó a llamar papa, pero a partir del siglo XI, cuando se consolidó como un título formal para el obispo de Roma y sucesor de San Pedro. Inicialmente el término papa se refería a los obispos en general y se utilizaba de forma más general para todos los líderes de la iglesia. Sin embargo, como ya les mencioné, San Pedro es considerado el primer papa y sus sucesores, como el obispo de Roma, como San Lino, fueron considerados sus sucesores del cargo. Pero, como lo dije, el término papa no se usaba para referirse a ellos o a sus sucesores, sino que fue algo gradual y de ahí pues ya, después sí ya se adoptó ese nombre. Muchas gracias, Llanero. Ya sabe, Hayo Silver. Mira, Freddy, yo quería hacer comentario que a mí me llamó mucho la atención el tema del recorrido que hizo el santo ya sabiendo a lo que iba. Y al principio yo decía, pero ¿por qué la gente lo salía a saludar y no iniciaron una revuelta para quitárselo a quienes lo llevaban preso? Pero después, conforme fuiste haciendo el relato, me fui dando cuenta que él no quería que eso sucediera, que él estaba en disposición de ir al sacrificio. Y luego también me llamó muchísimo la atención que él quería que los leones se lo comieran todo, porque no quería molestar a ninguno con que recogieran lo que sobraba. Me pareció realmente muy, muy humilde eso. Y luego que lo poco que quedó se lo llevan a Antioquía y ahí es venerado. Y tal vez esa es mi duda actual. Toda Antioquía es Turquía, ¿cierto? En el Asia Menor. Esa es tierra musulmana hoy en día. ¿Qué pasó con ese santuario? ¿Qué pasó con los restos del santo? Pues mira, Conchita, yo no tengo información qué pasó. Yo lo que sí sé es lo que tú ya mencionaste, que se llevaron allá los restos y ahí eran venerados. No sé si todavía existirá ese santuario, porque acordate que los musulmanes, ellos arrasaban con todo. Entonces no sé si eso lo han respetado. Habría que averiguarlo, ¿verdad? Sí. Dale, pues, averigua y ahí me contás. Seguro. Ahí lo voy a Gracias. poner en el chat. Miriam Lemus quiere comentar algo. Nos contás, le contás. Perdón. Una de las cosas interesantes que la persecución romana era selectiva. Entonces, San Ignacio era un personaje de la iglesia. Solo él, a los demás no había persecución a todo el pueblo cristiano, solo escogían los jefes. Por eso que San Ignacio representa
la persecución en la cabeza de la iglesia. Y por eso que cuando él escribe, se relaciona como a una comunidad que sigue en paz, sigue cumpliendo con Dios, pero él ha sido escogido para la muerte por ser un personaje tan importante dentro de la iglesia. Gracias, padre. ¿Puedo Le vamos a dar intervenir? la palabra a Miriam. Solo déjame contestar tu Perdón, pregunta. Freddy. Perdón, sí. La palabra, Sí, Los Freddy. restos de San Ignacio están en la Basílica de San Clemente en Roma, cerca del Coliseo. Para ustedes que han tenido la oportunidad de llegar allá, ahí están, fueron trasladados en el año 637 de nuestra era. Gracias, Freddy. Un gusto. Bueno, primero que todo, eh, quiero agradecer a Freddy. Muy linda tu presentación, súper interesante. Yo creo que uno puede tener años de estar en la religión y todavía sigue descubriendo cosas. Lo que más me impactó es que realmente el credo es exactamente lo que él escribió en sus cartas. Es el credo que él dejó. Lo que repetimos es lo que él escribió en esencia. Y eso sí me gustó muchísimo. Hasta ahí lo dejo. Gracias, Miriam. Pini, ahora sí. Perdón, ahora sí. Hola, Freddy, Llanero Solitario, Jayo Silver. Mira, te quería felicitar, no nos aburrimos, estuvo muy interesante y como dice Sonia Vides, uno siempre aprende. A mí lo que me impresionó más es la tradición que tiene la iglesia, porque han pasado los siglos y las palabras de San Ignacio siguen vivas todos los días. Cada vez que uno reza el credo, cada vez que uno va a misa, ahí están presentes. Entonces, ese es el milagro de la Iglesia Católica, que han pasado los siglos y sigue como fue en un principio en la mayoría de sus cosas, y eso siempre asombra, ¿verdad? Esa continuidad que tiene la Iglesia Católica. Y muchas gracias, estuvo muy bonito, y gracias al Padre por siempre sus comentarios, porque él también mencionó eso, ¿verdad? De cómo se ha mantenido esa tradición. lo que Gracias, bravo. Gracias, Pini. gracias, Pine. Pero lo que Pine ha dicho, yo lo vivo, porque en el breviario no solo está el nombre, está un pedazo de la carta. Cada vez, no solo de San Ignacio, sino de los primeros padres de la iglesia. Lo que más interesa es leer el propio texto de las cartas que ellos han enviado y que todavía la iglesia la mantiene y los sacerdotes la leen cuando rezan su breviario. Así que van distribuidos a lo largo del tiempo el mero texto de esta iglesia. Eso es lo que más interesa cuando uno está rezando y hay una lectura y se refiere, son o de San Ignacio de Antioquía, de San Caliparto o cualquiera, o San Gregorio Nazanceno. Todos estos santos antiguos están en el breviario cuando uno lo reza. Entonces mantiene la iglesia en comunicación constante con estos primeros textos antiguos para dar la idea de esa continuidad que hay en la iglesia entre los primeros y los de ahora, para no perder el camino, porque vemos que ellos pensaban con relación a Cristo y la Eucaristía, sobre todo esos dos temas principales, coinciden perfectamente con la doctrina actual de la iglesia. Muchas gracias, padre. Con su permiso, padre y Freddy, vamos a darle unos minutos a Mariana. Ay, perdón a los que levantaron la mano. Mariana, todavía está. Mariana. Sí, aquí estoy. Buenas noches. Fíjese que compañeros. vamos a escucharla, Mariana,
porque nos pidió estos minutos. Discúlpame, María Marta. No hay problema. Si Gracias. gustan, va a ser rapidito y así tal vez todavía hay espacio para más Vaya. preguntas. Gracias, Mariana. Buenas noches a todos, buenas noches, Padre Galo. Pues yo rápidamente solo les quería compartir que de parte del campus Padre Antonio Galo en la Antigua Guatemala tenemos un programa muy interesante que se los quería compartir a ustedes. Es un diplomado en teología, es virtual por si ustedes están interesados en inscribirse. Y compartirles pues que vamos a dar información de este diplomado de forma virtual el próximo jueves 13 a las 4:30 de la tarde. Entonces yo les voy a compartir a Conchita el enlace y si ustedes quisieran se pueden ingresar virtualmente a ese Zoom y ahí vamos a dar información de este diplomado. Les comparto que estamos empezando con la Facultad de Teología después de 57 años de fundación del campus. Vamos a empezar el año entrante en enero con esta facultad y este diplomado, pues además de que es un diplomado que es 100% virtual, es interesante porque viene a fortalecer el liderazgo como agentes pastorales y buscando una visión transformadora. Entonces yo identifico aquí a muchas personas líderes, ¿verdad? Yo he aprendido a vivir con ustedes en comunidad y precisamente para personas que buscan la transformación social y que son personas que quieren profundizar en su fe, es que está hecho este diplomado que es de 1 año y medio. Entonces ese era el único aviso. Yo le voy a compartir a Conchita el enlace de donde vamos a dar más información. Es una charla informativa. Va a ser el jueves 13 a las 4:30 de la tarde vía Zoom y yo les voy a trasladar ahí, tal vez en el grupo, la información para quien quiera ingresar o si ustedes quieren compartirlo con alguien más, pues con mucho gusto se puede compartir, ¿verdad? Tenemos un cupo limitado de 25 personas, entonces para que quien quiera está abierta esta opción en el campus de Padre Galo de la Antigua Guatemala. Solamente muchas gracias, Conchita. Gracias, Marianita. Muchas gracias, Mariana. Es muy magnífico este programa. Ojalá que lo realicen con un buen grupo de gente, porque el nivel de la iglesia va subiendo con este conocimiento. Así que gracias por la organización de este nuevo plan. Felicito, Qué Mariana. bueno. Gracias, Padre. María Marta. Sí, yo solo quería decirles, ¿me oyen o no? Hay un eco. Ya Bueno, estuvo. María Marta, me parece que estás conectada con 2 dispositivos porque sí, es que se me fue el... Fíjense que lo que voy a ver si... Solo quería dejarles la idea de que Dios no nos exige tanto para llevar al cielo. Eso es lo maravilloso de Dios, que estos santos murieron de una manera increíble, pero a nosotros nos exige mucho menos, porque para Dios no hay tamaño, solo mira el amor con que hacemos las cosas. Gracias, María Marta. Miriam. Bueno, felicidades. No, Ya no. Ya va. Muy bien. No olvidar la fecha en que este mártir fue sacrificado, una fecha tan cerca de la tradición de los que todavía habían visto al Señor. Entonces nos relaciona directamente con la fuente misma de la vida de Cristo a través de los primeros cristianos. Y así con San Ignacio tenemos una conexión de alto nivel porque ya la iglesia está organizada y él está suspirando porque sabemos que la persecución de los romanos no era para toda la iglesia, sino que escogían la persona más importante. Por eso es que se llevaron a Roma las piedras al obispo de Antioquía, que era el centro de una gran actividad eclesiástica. Y él no solo es un modelo,
sino que expresa toda su fe, su completa adhesión a Cristo a través de esta carta que nos dejó en el viaje que está realizando hacia Roma. Gracias, Padre. Beatriz. Sí, Conchita, solo felicitar a Freddy por la presentación excelente y también por pedirles favor a todas las personas que estamos acá que contesten la encuesta para la participación en la misa y el brunch del 7 de diciembre. Es muy importante porque eso nos ayuda o le ayuda a Conchita para poder cotizar el brunch. Así es que se los encargamos. Gracias. Gracias, Beatriz. Bueno, Padre Galo, después de felicitar a Freddy nuevamente, le pedimos su bendición. Bueno, gracias Freddy por todo el trabajo que ha hecho para ponerlo delante vivo, este modelo de obispo y de mártir en los primeros tiempos. Demos la gracia al Espíritu Santo que nos ha acompañado en todo ese recorrido para que vivamos intensamente con la emoción la realidad de esos primeros tiempos de la iglesia, cuando las personas se entregaban con su totalidad al martirio, a pesar de la persecución y de las hostilidades, para imponer esta fe profunda y completa en Cristo Salvador. Te agradecemos y pedimos al Espíritu Santo que nos siga bendiciendo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Y gracias por todo el trabajo que habéis hecho y al Espíritu que nos ha iluminado. Gracias, Freddy. Muchas gracias, Freddy. Gracias, Freddy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Freddy. Freddy. Adiós. También. Ay, gracias. Tome presente, sí. Bueno.